que ya te digo, que para mí estabas mucho más arriba y aunque no lo estés, me voy esto, con el pecho, mira, se me hincha y no se me deshincha. La cabeza, no, voy a hacer como Noah Kirel. De tan para arriba que la tengo, voy a hacer el exorcista. Hey, ¿qué tal? Soy Xavi, bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Ya estoy de vuelta, ya he vuelto de Liverpool. Ya sabéis, estuve viendo el Festival de Eurovisión en directo gracias a nada más ni nada menos que a Blanca Paloma, a la representante de España que me consiguió una entrada para la Grand Final. Vamos a empezar por ahí, o sea, ¿sabéis lo que es estar en la cola con mi entrada para el jury rehearsal? El ensayo donde votaba el jurado para la final. Y estar en la cola y recibir un mensaje de Blanca Paloma. Xavi, tengo una entrada para ti. Excuse me, o sea, ahora mismo me lo estás diciendo, bueno, pues ya me veis, no convulsioné de milagro ni me tiré al suelo también, pues mira, por guardar la compostura, pero mi corazón se salía del pecho. Esto es una bendición, o sea, esto no lo hace nadie, no lo hace ni tus amigos hacen esto, de verdad, o sea, eternamente agradecido. Además, al ser una entrada conseguida por ella, pues tuve la suerte de poder estar en la Grand Final viviéndola con su familia, con sus padres. Bueno, con toda su familia. Y no los quiero nombrar por algo obvio, pues su anonimato, o si ellos no quieren que los nombre, pero la realidad es esta, que estuve rodeado de lo mejorcito que se puede rodear uno para ver la actuación de la representante de España, que es los familiares de ella, de la propia Blanca Paloma. Brutal vivir eso. Jamás lo voy a olvidar. No lo iba a olvidar nunca, pero ese sentimiento de estar ahí con ellos. Único, o sea, qué experiencia. Gracias Blanca Paloma y gracias a la familia que fueron, pero de verdad. Qué amor de familia la de Blanca y la del compositor Polo, de verdad. Desde aquí, si alguna vez veis este vídeo, gracias por esas horas que estuvimos juntos. De verdad, sois encantadores. A todo esto, voy a reaccionar al vídeo, a la actuación de Blanca Paloma, lo que visteis en televisión y lo que voy a ver yo ahora porque no he visto absolutamente ni una actuación. No he querido ver nada de la Grand Final para verla aquí con vosotros y a medida que vayan pasando los días, pues voy a ir reaccionando a todas, absolutamente todas las canciones, como ya sabréis. Y vamos a empezar pues por la ganadora de la encuesta que he hecho esta mañana, que obviamente me imaginaba que iba a ser la reacción del país, de nuestro país, de España, del Blanca Paloma, con su canción Ea Ea. Voy a empezar diciendo lo que yo viví allí, lo que sentí y al acabar pues vamos a ir con la reacción. Quiero ver esa puesta en escena, en cómo quedó los planos, cómo quedó todo en televisión. Así que vamos a empezar. Como ya os estoy contando, estuve con la familia, o sea, ¿os imagináis el nerviosismo, los sentimientos a flor de piel que se respiraban ahí? Éramos como unas 3 filas o 4 de españoles, de familiares, de amigos. Y bueno, lo que había ahí era un microclima único, o sea, brutal. La actuación de Blanca Paloma, ¿cómo la viví yo allí? Es que de verdad, es que iban a estallar los altavoces. ¿Qué voz que tienes, Blanca, de verdad? Bueno, ya lo sabes. ¿Qué te voy a decir que no sepas? Además te lo dije al final de la actuación y cuando acabó el festival. Es que me da igual el puesto. O sea, yo me fui de ahí con el pecho así, con el pecho más ancho que Pancho. La cabeza más arriba que nunca. Es que me da igual la posición porque cuando tienes una buena actuación te sientes orgulloso y punto. Hay otros años que quedas en una mala posición y dices, es que nos lo merecíamos. Pero en esta ocasión es que siento orgullo y me da igual la plaza final. Sí que es verdad que me chirrían ahí esos 5 puntillos que dices, bueno. Pero yo he analizado esto y creo que sé el motivo, creo que lo sé. Esto es como la ropa, bueno, mira, ahora mismo voy con la camiseta de Eurovisión, pero ya sabéis que a mí me encanta la moda. Y siempre hay una moda estándar donde todo el mundo va a comprar, pues bueno, cuando estaban de moda los pantalones estrechos, pitillo, que le llamamos aquí, pues todo el mundo con pantalón pitillo. Se ponen de moda los pantalones anchos, todo el mundo con pantalones anchos. Siempre hay un look que destaca y alguna persona la puede comprar. Pero van a ser únicamente un cierto público o unas ciertas personas y no en general. Solamente va a comprar este producto excepcional cuando sea esto, cuando sea algo excepcional.
Véase, yo que sé, un Moschino, o un Valentino, o un Versace. Mm, no quiero decir nombres de marcas, pero para que os hagáis una idea, pues estas marcas serían algo excepcional que a pesar de que tú no te fueras a vestir, ves este tipo de ropa de diseño y dices, bueno, no me lo pondría a lo mejor, pero es que lo compro. O sea, ¿quién ha diseñado esto? Pues yo creo que pasó esto. Era una canción muy arriesgada y bueno, hay un cierto público que obviamente la compra y la disfruta, pero lo que es en general, pues se van eso, a la ropa que lleva todo el mundo y en este caso el ejemplo era este, la ropa. Y todo el mundo se fue pues para la misma canción, como esto, como un rebañito, y alguna oveja pues se salía de allí y votaba otra cosa. Y esto a mí es lo que me gusta, esas ovejas que se salen de lo estándar. Este es el motivo al que yo me voy a aferrar porque es que la canción, la actuación es de 10, así que eso no me lo va a quitar nadie, por más que me digáis, por más que hayamos quedado en la posición número 17. Sinceramente es que me da igual porque ya te digo, yo este producto lo compro, lo consumo y bueno, y soy feliz de ver esta actuación y además a esta persona tan ¿cómo decirlo? Entrañable encima del escenario, a la que le ha puesto tanta ilusión, a la que le ha dedicado tantísimo de su vida, o sea, le ha puesto todo el amor del mundo. No estoy diciendo que los demás no, pero bueno, hay alguno que a lo mejor le daban 12 puntos y era como, ah, pues bueno, yo a veces tengo más ilusión cuando veo una mosca que entra en mi casa. Total, que lo que yo viví allí fue brutal, la actuación me pareció de 10, cómo se ve allí, que además pensaba que íbamos a estar, bueno, al estar en el lateral no se vería mucho porque sí que es verdad que el año pasado en Turín, en la primera semifinal estuve en el lateral y hubo actuaciones que no se pudieron apreciar, por no decir ya cuando apareció Armenia con esa estructura así. No vi nada, no vi nada en la semifinal. Menos mal que estuve también en la final y pude ver la canción y la actuación. En este caso, en Liverpool, el escenario se veía desde todos los ángulos. Da igual que en la entrada pusiera que tenía restringida la visión. Se veía absolutamente todo y se veía genial, los absolutamente fabuloso. Súper bien, en este caso, el montaje del escenario, porque ya te digo, desde cualquier punto veías la actuación genial. Chapo, chapo por esa parte de la BBC. Ya os digo, la disfruté como un niño pequeño y ver a sus padres, y a los padres de Polo, emocionados, vivirlo, bueno, es que fue apoteósico. A lo mejor no puedo ser muy objetivo por dejarme llevar por ese sentimiento, pero lo fui antes de vivirlo ahí y creo que traíamos una buenísima propuesta, una propuesta de raíz y como ya os digo, no te puedes salir mucho de la línea porque si no, pues pim pam, te dan por todos lados. Y así le pasó a nuestra pobre representante Blanca Paloma, a la que desde aquí ya te lo dije, que es que siento orgullo y todos nos fuimos con esa sensación. Bueno, pues diciéndoos esto, yo creo que voy a pasar ya a ver la actuación en directo y a medida que la vaya viendo también os iré dando datos que me vayan viniendo a la mente porque estoy aposentando toda esta información que he ido viviendo estos días. Así que, si os parece, empezamos con la actuación de Blanca Paloma, España, con su canción Ea Ea. Estoy nerviosísimo por verla, pero me muero de ganas también. Es como el Festival de Eurovisión, tienes ganas de que suceda, pero no quieres que acabe, pues esto es lo mismo. Vamos allá con la Blanca Paloma, que por cierto, mira, que me vienen cosas a la mente, es que me vienen. ¿Tú sabes cuando dijo vamos allá a la Blanca Paloma? El bote que pegó toda la grada. es que fue brutal. De verdad, gracias por dejarme vivir eso. Brutal, brutal, brutal. Vamos allá con la representante de España, de nuestro país, Blanca Paloma, que desde aquí, de verdad, gracias, eternamente agradecido. Te debo tantísimo, amiga. Vamos allá. Los gráficos de España. Uy, madre. Esperaros porque es que me estoy emocionando y todo, de verdad, solo de pensarlo. Ay, madre mía. Es que
qué inicio, de verdad. Esa mirada. Bueno, la intro súper controlada, cantándola con una delicadeza, de verdad. Qué planos, cómo han mejorado la manera de los movimientos. Ella tan segura. Es que de verdad, si es que en la cola lo decíamos, estamos entrando y notamos un nerviosismo aquí. Pero de verdad, o sea, unos nervios solo de estar haciendo la cola y ver que abría la puerta para entrar. ¿Cómo lo hacéis los artistas para subiros al escenario? A cantar. Ya no hablo de esto, de actuar. ¿Cómo os subís al escenario? A estar ahí quietos. O sea, es que no podría, de verdad. O sea, me parece alucinante, admirable. Cuando me suceden estos nervios es cuando digo, de verdad, qué mérito tienen los artistas. Brutal. Pues ves el aplomo de Blanca Paloma y es que es una fuera de serie. Este plano, de verdad, es alucinante la rapidez del cámara. O sea, es que aluciné porque pensaba que sería una grúa. Que son dos personas dando la vuelta, pero a una velocidad brutal. Sin mover la cámara, esto es experiencia, obviamente, estabilizadores, etcétera. Pero wow, o sea, esos cámaras son brutales. Ya en un vídeo que he colgado de una actuación lo he dicho, a esos cámaras hay que subirles el sueldo. Qué planos, de verdad. La BBC es que se lo ha currado muchísimo este Eurovisión. La imagen es brutal y bueno, es que este plano es de lo mejorcito, de lo mejorcito. Se cuenta para el Blanca, Paloma, y muera yo. El plano cenital me dijeron que se había arreglado desde aquí. Bueno, estoy viendo lo mismo, lo que sí que nos quejábamos. Que era que se veían estos brazos en la actuación. Que a mí tampoco es que me sobren mucho. Sí que es verdad que quedaría mucho más bonito sin esos brazos ahí. Pero creo que se hubiera podido solucionar. Aunque la imagen es preciosa. Te está cantando, es que mira, y con esa mirada, es que se comía la cámara, de verdad, o sea, estoy alucinando. Wow, control. Esta parte me encanta y he escuchado a mucha gente, incluso os lo voy a confesar, gente de mi familia diciendo que no le gustaba las palmeras ahí tan de esto y que eso también nos penalizaba. Vale, no sé. Yo, por ejemplo, en mi caso me encanta, o sea, le da una fuerza cuando se pone ahí con los hombros y venga, o sea, para mí esto le da fuerza, o sea, bueno, habrá gente que le chirríe, pero es que es lo que he dicho antes. Quizás son personas que, bueno, pues, no se quieren salir de esa zona de confort y de lo estándar. Para mí, me parecen brutales las bailarinas, las palmeras, en general, en general. Ese plano me encanta siempre que lo veo, siempre que lo veo. Está muy bien captado y como os digo, es que le da la misma fuerza que cuando veo a las palmeras aparecer y tocar las palmas y haciendo el gesto este con los hombros de vamos allá, ¿sabes? Brutal, brutal. Es que mirad esa imagen así ya. ¡Qué fuerza! Esta imagen es preciosa. Este plano es único. Uf, qué bien. ¡Wow! ¿Qué les puedo decir? Es que me emociona verla, de verdad. Es muy, muy brutal. Creo que no voy a ser nada objetivo, porque es que me lleva, o sea, me transporta ahí a lo que ella quiere transmitir y... ¡Wow! Es que quiero volver a verlo. Esto me parece muy brutal. Es que qué limpia.
que le quedó de putísima madre, lo voy a decir. Esto me encantó muchísimo cuando se ven a ellas encima de esto y el gesto este así. Mira, sí que es verdad, mira. Bueno, voy a sacarle un perito. Cuidado. Aquí, esta imagen. Demasiado arriba. Demasiado arriba. O sea, ellas están así mirando para arriba con una pasión en sus ojos, en sus manos. No puede estar tan arriba ese plano, no se aprecia bien la transmisión de esa mirada. Para mí ahí sí que estuvo un poquito desacertado ese plano, la verdad. Vamos. Oh my god, tío, de verdad, sí, sí, sí. Es que es lo mismo que se vive allí, de verdad. Bueno, tenía muchas ganas de ver la actuación, pero wow. Es que ya te digo, el sentimiento es exactamente el puro, el mismo, o sea, exactamente el mismo. Lo hizo de 10, de 12 points, o sea, de 12 points, es que no me lo saco de ahí. Y... que viva España, de verdad, o sea, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Me parece que estuvo controladísima todo el tiempo. Es que Blanca Paloma tiene una ploma encima del escenario bueno, hay muchos artistas que, como ya os digo, es que yo no podría hacer esto en directo. Ya hago esto y muchas veces digo, ay, Xavi. Obviamente no me está viendo la millonada de personas que están viendo Eurovisión, pero que tiene mucho mérito lo que hacen los artistas y bueno, quiero hablar de Blanca Paloma porque es su actuación. Cero nervios, súper segura, dio en el clavo en todas las notas. Me encanta cuando empieza porque se está ahí como reservando, como mucho más melódica y eso, mucho más calmada vocalmente. Para mí fue sensacional y ya os digo, acepto ese puesto, pero no llego a entenderlo todavía. Como solo un país nos votó, que fue Portugal, con 3 puntos y dos del resto del mundo. Sinceramente es increíble y jamás voy a poder creérmelo, a pesar de que lo acepto. Esta actuación es para muchísimos más puntos, pero bueno, se puede entender bueno, que no la votéis porque viendo también que no votáis a Alemania con el pedazo de directo que tiene ese hombre, o bueno, otros países que han quedado en malas posiciones, dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? Vamos a ir todos a la misma. Se ve que de momento sí, que todavía no hay mucha gente, como he dicho ya antes, que se va a salir de esa zona de confort, a ver si somos más, que tenemos un poquito más de personalidad y vamos a apostar por otras canciones. Y ya no quiero hablar solamente de mi país, lo estoy diciendo en muchos comentarios, que cuando me quejo no es por mi país, es, mira, primordialmente por los alemanes, es que no llego a entenderlo. ¿Qué demonios ha pasado aquí? Algo a mí no me huele del todo bien y bueno, y la casa está muy limpia y así que no debe ser eso. ¿Qué puedo decir? Que ole tú, Blanca. Lo hiciste de maravilla, ¿eh? Es que ya me va a salir otra vez el taquito, pero de verdad es que no sé, me deja abrumado esta mujer cada vez que la escucho. Y sinceramente, como dice el meme este, lo que yo me llevo de aquí es el cariño de todo este público. Pues sí, sinceramente, porque lo que tú hiciste, el que sabe apreciarlo, lo sabe apreciar bien. Véase con la novena posición de España, que aún así también me pareció raro. O sea, ¿cómo se puede valorar a X país? No quiero nombrar que también tiene sus cosas buenas, pero lo que es vocalmente, si un jurado profesional tiene que votar, mm, no es tan profesional si Blanca se quedó en el noveno puesto. Esto era entre el primero y el quinto. Y estoy viendo los nombres de los jurados y todo. Estoy viendo, bueno, pues eso, gente muy emergente, gente que no la conoce ni en su casa. Y dices, bueno, pues si esto es lo que si esta gente es la que vota, pues es que es normal que se vayan a esto, al fast food, a la comida rápida, a lo que te comes rapidito y facilito.
Bueno, pues con todo esto yo solo puedo darle las gracias a Blanca Paloma, sinceramente gracias por la pedazo de actuación que hiciste, gracias por lo que conseguiste para mí, o sea, única, única y no te voy a olvidar en la vida. A mí esta amistad ya lo sabes, bueno, es que la conexión que hubo desde el primer día es alucinante y tu energía te engancha, es un imán. Así que solo puedo darte las gracias y felicitarte por esta pedazo de actuación, porque lo que yo ya vi, ya te felicité, pero viendo esto, que ya te digo, que para mí estabas mucho más arriba y aunque no lo estés, me voy con el pecho, mira, 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 se me hincha y no se me deshincha la cabeza, no, voy a hacer como Noah Kirel, de tan para arriba que la tengo voy a hacer el exorcista. Muy bien Blanca Paloma, muy bien Polo, esa letra, las bailarinas, las palmeras y la preselección de España, que vamos allá. Ah, hablando de preselección, pues mira, voy a deciros también qué pienso de cara al año que viene. De cara al año que viene, ¿qué deberíamos de llevar? Tristemente os voy a decir lo que hay que llevar. Algo muy fácil, muy fácil, que te lo comas rapidito, ¿sabes? La hamburguesa del McDonald's, del Burger King. Algo que le gusta a todo el mundo. Si puede ser que no lleve español, ni catalán, ni euskera, ni galego, ni aranés, ni ningún idioma de la península ibérica. O sea, eso muy mal en Europa. No, 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 no. Fuera bicho. Tiene que ser en inglés, por favor, o un idioma que al menos vaya trayendo a más países. Tiene que ser algo muy comercial, que se escuche en la radio. No puedes arriesgar nada. O sea, arriesgar en España, no, prohibido. O sea, estoy diciendo irónicamente, pues un poco, pero en realidad es la verdad. O sea, si queremos ganar, hay que llevar la misma que están llevando los países que se están llevando los triunfos y los buenos puestos. Hay que llevar algo muy comercial que no identifica al país, que no sepan de qué país es, que si puede ser que la cante Suecia, como que la cante Dinamarca, como que la cante Grecia, como que la cante los 37 países que han participado este año. Que no se identifique, o sea, que no sepas el país que es. Esto es lo que podría hacernos ganadores a España, porque es que ni queriendo, de verdad, ni con Chanel, ni con Blanca. Ya os digo, hay que llevar lo más facilito que guste a todo el mundo, a lo que he dicho antes, al rebaño, hay que llevar una moda muy estándar, muy estándar. O sea, si puede ser camiseta básica y pantalón tejano con bamba negra, sería perfecto. O sea, de ahí no se puede salir. ¿Y qué esperar de nosotros? Pues yo creo que parecido a lo del año pasado. Es un reggaetón, son ritmos latinos que sí, que en España se escuchan muchísimo, pero obviamente la canción de Chanel también era buenísima, el espectáculo era genial. Pero si eso es lo que esperáis de nosotros, pues bueno, tendremos que ir por ahí y ya os digo, y dar algo más facilito para que en 3 minutos pueda cogerlo también Europa y bueno, algo que suene a radio, a canción que la has escuchado como una media de 10 millones de veces. Esto serían las claves para que España ganase. Y ya no sé si lo estoy diciendo con ironía, si no, bueno, quizás me critiquen por decir esto, pero si hay que ganar, no sé, estamos entre ganar o llevar originalidad. Yo para mí seguiría llevando originalidad a pesar del puesto. Pero si el objetivo es por fin traer el festival a España, la opción es la que os he dado. Algo muy enlatado, que entre en todos los oídos. Y como os he dicho, eso tiene que ser música rapidita, que suene como una canción ya muy hecha. Y además de estas que han triunfado y que parece un plagio, ¿vale? Esto sería, y ya no quiero decir porque eso sea lo que ha ganado este año, sino porque veo las buenas posiciones y bueno, tienen su personalidad, pero sí que es verdad que es algo mucho más comercial, muchísimo más comercial. Así que tiene que ser la rienda para el Benidorm Fest 2024 y yo sé que de aquí para los candidatos se va a valorar muchísimo más esto, pues divas, cosas así más cómicas, puestas en escena como algo muy parecido. Yo creo que ya vamos a coger una rienda de querer hacer una copia o basarse un poco en Suecia porque visto bueno,
Esto tendría que hacerlo en otro vídeo, pero ya lo digo aquí y ya también me explayaré en otro. Visto que el favoritismo con Suecia, en general, ya no hablo de Eurofans o de gente, lo sobrevalorada que tenemos a Suecia, lleven lo que lleven. Ya os digo, no han llevado el sueco. Ay, sí, lo llevaron con Pernila. Ah, no, que era finlandesa. Es que, ya os digo, no hay que apostar mucho por tu país para triunfar, véase este caso Suecia. Y me encantaría que fuéramos como Ucrania, que sí que se valora ese folk, pero bueno, también hay que entender que es un país eslavo, que es un idioma que se entiende más alrededor. Y aquí con esto también me viene a la cabeza bueno, os voy a pedir una cosa. No me gusta que se voten entre vecinos, pero visto que el jurado se implementó para no votarse entre vecinos y cada vez se votan más, o sea, más aún que antes con el televoto, pues por favor os voy a pedir quiénes somos. Portugal, Francia, Malta, Italia, Chipre, Grecia, Israel, países del sur mediterráneos que compartamos el latín, Rumanía también. ¿Por qué no nos votamos entre nosotros? Vamos a hacer como ellos. Os invito a que nos votemos entre nosotros. Si veo que no se pone remedio con los países nórdicos, con los países bálticos, con los países del este, ¿por qué no nos unimos un poquito y aunque llevemos malísimas canciones como hacen ellos, pues nos votamos entre nosotros? Eso sería genial, así obtenemos un poquito de mejores resultados. Pero aún así, pues mira, parece que en el sur tenemos un poquillo más de criterio, que es lo que he dicho, la oveja negra, o la oveja con estilo. Y sí que votamos lo que nos gusta, a pesar de que el idioma sea muy parecido al del país vecino o de esto, sí que es verdad que tenemos un criterio como más fuera de sí y sabemos apreciar lo que nos gusta de verdad. En eso, de verdad, el Mediterráneo es chapó. Pero os voy a pedir que estemos todos unidos y para el año que viene quiero 12 puntos o sea, en ese orden. O sea, tiene que estar todo el rato Portugal, Italia, Malta, Chipre, Grecia. Que no pare, que no pare. Albania también, que es muy parecido al folclore, incluso los países del Cáucaso, aunque bueno, ellos tienen también los del este y por ahí también rascan bastante. Con esto me odiaréis todo el mundo, pero es la realidad. No nos vamos a engañar. Yo cuando vi Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, luego Islandia, luego dices, ¿pero esto qué es? ¿Qué es el voto del jurado, señores? Que esto estaba implementado para que no os votéis entre vosotros y de unido. No veas. Bueno, voy a dejar aquí el vídeo, espero que os haya gustado y ya os digo, mm, gracias Blanca Paloma, gracias a todos por estar pendientes de mí, o sea, sois los mejores, yo de verdad no me hubiera imaginado nunca que me aparecería tanta gente buenísima en este canal, o sea, sois los mejores. Os agradezco muchísimo, gracias por las visitas, por los mensajes, por absolutamente todo. Y lo dicho, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, que estemos a tope para Eurovisión 2024, que casi que empieza ya, estamos todavía con la resaca, yo aposentando todo esto, pero mucha información en mi cabeza y seguramente este vídeo sea un poco caótico, pero es que ya os digo, tengo que ir aposentando todo esto. Bueno, hasta aquí el vídeo de España, la reacción, mis comentarios de cómo viví yo un poquito la actuación de Blanca Paloma desde dentro. Espero que os le deis like, que os suscribáis y nos vemos pronto con el siguiente vídeo. Chao chicos, por cierto, os tengo que dar una regular noticia y os la contaré en el próximo vídeo. Chao chicos, un beso.